tema de hablar de cuidado de paciente diabético, lo reiteramos, es importantísimo desde la perspectiva no solamente epidemiológica, que acaba de mencionar Héctor. 40% de personas mayores de 15 años en el Perú tienen diabetes, pero lo más dramático es que de ese 40%, cerca de un 28% de pacientes tienen diabetes mal controlada, y evidentemente para una diabetes mal controlada lleva a las complicaciones. Y lo que queremos finalmente es un poco difundir, educar, que la gente conozca un poco de que se ha llevado digamos, el nombre bien ganado del asesino silencioso, entre otras cosas como la hipertensión, diabetes, porque son enfermedades que a veces no dan síntomas y están deteriorando algunos órganos, ¿no? Y es bueno saberlo y ver qué hacemos frente a eso. Entonces, para hablar del cuidado del paciente diabético, primero debemos conocer qué es lo que puede pasar, o qué es lo que sucede con un paciente diabético y el por qué tengo que tener tanto cuidado cuando tengo un familiar o cuando yo mismo tengo la enfermedad. Las complicaciones que se dan de la enfermedad podemos abarcarlas en dos grandes grupos, que son las complicaciones agudas, es decir, que pueden pasar rápidamente, y las complicaciones crónicas, las que se dan a largo plazo. Dentro de las agudas, fundamentalmente, y la más peligrosa, es la hipoglicemia, es decir, que los niveles de glucosa se bajen demasiado por una mala medicación, por un control no adecuado, digamos, de la glucosa, o por no un control permanente de un médico sobre la medicación que toma un paciente con diabetes. La medicina en general, en una enfermedad de larga data, no es una medicación permanente durante todo el tiempo. Hay que estar siendo supervisado para poder ajustar las dosis. Por eso es que hago mucho hincapié. La complicación más frecuente de la diabetes es la hipoglicemia. Y lo que llamamos el coma diabético, que deben haberlo escuchado, es por hipoglicemia. ¿De acuerdo? La otra de las complicaciones es el lado opuesto. Cuando la glucosa se sube demasiado, produce estados hiperosmolares, es decir, hay mucha cantidad de glucosa en sangre que produce mucha deshidratación. Y una tercera complicación es la cetoacidosis diabética, es decir, el producto de que no se consume la glucosa, se acumula en la sangre, empieza a producirse sustancias ácidas que envenenan, por decirlo de una manera, el organismo y pueden generar complicaciones severas. Entonces, la hipoglicemia, esto muy rápido, solo para tener en cuenta, es cuando hablamos que una glucosa en un paciente diabético pues está por debajo de 70. Cuando llegamos a tomar a un paciente o vemos estas cifras, hay que siempre marcar la alerta. Los niveles debajo de 40, por ejemplo, ya pueden producir convulsiones incluso, ¿no? Pero ¿qué síntomas nos da una hipoglicemia? Esto considero que tengo un paciente, un familiar con diabetes y puedo sospechar que de pronto tenga dolor de cabeza, cambios de humor súbito, transpiración, que es lo más frecuente a veces, y un ritmo cardíaco acelerado. En algunos casos empiezan a ver borroso y todo eso, entonces tenemos que sospechar que pues, podemos estar frente a un paciente con hipoglicemia. El otro extremo, cuando la glucosa se subió demasiado, ¿qué es lo que caracteriza? Los niveles altos de glucosa hacen que el riñón empiece a funcionar más y empezamos a orinar mucho más frecuente, y entonces entramos a una fase de deshidratación. Y cuando estamos en fase de deshidratación, como en cualquier otra enfermedad, pues nos produce mucha sed, estamos muy fatigados, puede producir confusión mental, también puede producir convulsiones. Generalmente hemos visto casos con pacientes que pueden llegar a veces a la emergencia con 600 de glucosa. Es decir, recién a ese nivel empiezan a sentir síntomas. Fíjense que puede haber estado en una subida progresiva y no se dieron cuenta, y llegan a la emergencia con 600 de glucosa, en estados confusionales, muy fatigados, con mucha sed, es decir, están en un estado de deshidratación importante. Y la tercera que mencionaba de las complicaciones agudas es la cetoacidosis, es decir, cuando ya no hay suficiente insulina, y entonces se va acumulando la glucosa en sangre, se van produciendo sustancias que el hígado empieza a metabolizar y se conocen como cuerpos cetónicos o cetoácidos, que de alguna manera empiezan a alterar la función de algunos órganos. Y también es un tema que hay que tratarlo en la emergencia, porque esto puede ser un poco más aparatoso, puede producir náuseas, dolor abdominal, el famoso aliento a frutas. Nosotros, los clínicos, nos guiamos mucho
por el examen, es decir, qué es lo que vemos en un paciente para sospechar rápidamente qué es lo que puede estar pasando con él y actuar de manera inmediata. El otro gran grupo que comentaba de las complicaciones es las complicaciones crónicas. Y las complicaciones crónicas pues, suelen pasar en el transcurso de años, es decir, de 10 años, 15 años. Y generalmente, en la mayoría de los casos, ya existe daño de algún órgano sin que haya síntomas. Es por eso que hacemos muchísimo hincapié en que el éxito de la medicina hoy en día es hacer medicina preventiva, no es hacer medicina reactiva. Entonces, los chequeos en un paciente diabético tienen que ser definitivamente muy seguidos, muy permanentes, para poder detectar a tiempo si es que algún órgano está siendo dañado. ¿Qué podemos, vamos a hacer una lista rápida? ¿Qué puede pasar con un paciente diabético en forma crónica en una complicación? Pérdida de la visión, ceguera. Y de repente no es muy palpable, pero en los ambientes donde vemos mucho paciente diabético, la incidencia de pérdida de visión es alta, porque se han descuidado. ¿Y qué es lo que sucede? Los vasos sanguíneos más chiquitos, que son efectivamente los que están a nivel de la retina, son los que se ven afectados por los niveles altos de glucosa, que hace que los vasos se deterioren, porque finalmente los vasos sanguíneos son como los tubos que transportan la sangre y llevan la alimentación a todos los órganos, y es como poner azúcar a un tubo y dejarlo ahí. Al final ese azúcar se va a hacer como una melcocha y se va a endurecer y va a tapar un tubo. Y una arteria chiquita en la retina, pues finalmente viene a ser eso, un lugar, una vía que transporta la sangre con el oxígeno, y se empiezan a tapar, y empiezan a taparse, y empiezan a morirse, a infartarse en pequeñas áreas de la retina, y finalmente la consecuencia más grave es una retinopatía que nos puede llevar a la ceguera. ¿En cuánto tiempo? Me preguntan cuando el paciente es diagnosticado de diabetes. Eso no existe exactamente, depende de la velocidad en que pueda deteriorarse debido al mal control que puede haber de la diabetes, pero en promedio es de 10 años en adelante. En una diabetes mal controlada ya hay retinopatía importante. Otro de los daños que se explica de la misma manera es porque se dañan los vasos sanguíneos más pequeños. Donde también hay vasos sanguíneos más pequeños, pues a nivel del riñón. Y en el riñón, donde se va a depurar la sangre para sacar todas las sustancias tóxicas de la sangre y finalmente botarlas a través de la orina, ¿qué es lo que sucede? Se dañan estos pequeños vasos sanguíneos por el tema del azúcar elevado, y se empieza a dañar el riñón, lo que lleva a una nefropatía diabética, y habremos visto, y habremos escuchado que termina finalmente en diálisis, porque los riñones dejan de funcionar. ¿Hay dolor y daño en los nervios? Sí, definitivamente, es lo que llamamos la neuropatía diabética. Es decir, se afecta no solamente la parte motora en un daño de neuropatía por diabetes, es decir, no solamente me puedo sentir que ya tengo más dificultad para hacer un movimiento, sino la sensibilidad se puede ver afectada. Y lo curioso de esto es que en unos casos va sin síntomas, y cuando empiezan los síntomas, que clásicamente es el dolor, una neuropatía muy dolorosa, es porque ya tiene afectación de los nervios. ¿Y dónde se afectan los nervios? Básicamente también en los vasos pequeños y en las terminaciones nerviosas más distales. De ahí la importancia vamos a conversar, revisarse las zonas distales donde se empieza a dañar más rápidamente el organismo. El corazón es otro de los órganos que sufre definitivamente, porque entendamos al corazón no solamente como el órgano que bombea la sangre. El corazón es un músculo que necesita también tener irrigación, es un músculo que necesita oxígeno, y el oxígeno a este músculo cardíaco llega a través de las arterias coronarias. Y las arterias coronarias finalmente no son de gran calibre, cada vez se van haciendo más chiquitas para llegar a todas las regiones del corazón. Y si se empiezan a deteriorar las arterias coronarias, producto de un permanente nivel de glucosa alto, entonces vamos a tener una obstrucción, es decir, una enfermedad coronaria que nos puede llevar a un infarto. Estas gráficas nos muestran de alguna manera cómo es una arteria que se obstruye, y hasta en un 85% de obstrucción de una arteria, pues definitivamente no necesariamente vamos a tener síntomas.
A veces el primer síntoma de debut de un paciente diabético que no se controló y que va a una consulta es porque hace un infarto. Entonces, no solamente la hipertensión, ojo, es un tema que se relaciona con los infartos de miocardio. Es la diabetes, y la diabetes mal controlada, que también deteriora de manera muy rápida los vasos sanguíneos y nos puede llevar a enfermedades cardíacas con finales bastante funestos. ¿Está relacionado con aumento de la presión? Por supuesto. La presión alta de por sí daña los vasos sanguíneos, pero si a eso le añadimos que además tenemos glucosa alta en los pequeños vasos sanguíneos a nivel de todo el organismo, porque la diabetes es una enfermedad que afecta a todo el organismo, no es, digamos, solamente en algunos órganos, es una asociación entre daño al vaso sanguíneo pequeño. Esto va a hacer que haya resistencia al paso de la sangre, y eso es finalmente la hipertensión arterial. Y si de base también tenemos genética para tener presión alta, entonces vamos a tener un problema grande al tener personas que es de difícil manejo de la presión arterial alta, porque tienen esta combinación, son hipertensos y además diabéticos. La Asociación Americana de Diabetes va cambiando en los últimos años. Se hablaba de que las presiones para personas diabéticas deberían estar menos de 140/80. Hoy en día se habla de que deberían estar más bajas, deberían estar menos de 12/80. Es decir, cada vez se plantea de que los valores y las cifras de presión deberían ser menores para tener menos efectos en el tiempo, porque la presión alta en el tiempo es lo que va a provocar que el corazón crezca, que haya una serie de complicaciones producto también de la hipertensión asociada a diabetes. Hay enfermedades dentales, por supuesto. A veces pasan desapercibidas o la gente no le hace caso o simplemente no lo conoce. Pero la enfermedad periodontal, es decir, hay inflamación de las encías, se produce una alveolitis diabética, es decir, se puede producir problemas a nivel dental. Hay personas que llegan al extremo de que los dientes se le caen porque se inflama tanto la parte de las encías que pueden perder piezas dentales. Puede hacer que haya reabsorción de hueso porque no hay buena irrigación en el hueso donde está implantada el diente. Es un hueso, el hueso necesita también estar irrigado, bien oxigenado. Si yo tengo unos vasos sanguíneos que no llevan bien el oxígeno porque están dañados por diabetes, obviamente va a ser un hueso que no se recicla permanentemente, entonces puede haber una reabsorción de hueso y entonces ese diente puede tener problemas y puedo incluso llevarlos a perder. ¿De acuerdo? La neuropatía que comentábamos, aquí hago hincapié en ya empezar a entender. Esto es lo que sucede con los pacientes, estas son las complicaciones que se pueden dar a largo plazo, y tenemos que conocerlas y tener claro qué podemos hacer. Es decir, los primeros síntomas de una neuropatía son esos cosquilleos, esa sensación de entumecimiento en las manos, que puede ser muy común y que a veces se relaciona no solamente a daño del vaso sanguíneo, sino que hay una pérdida muscular. Es decir, si yo irrigo mal un músculo, el músculo se va atrofiando, y en un paciente diabético mal controlado es el típico paciente que van a verlo como consumido, es decir, con poca masa muscular, adelgazado, es porque es un paciente diabético mal controlado. Y la idea es no llegar a esos extremos. Complicaciones en el pie, el más severo y el más común probablemente que han escuchado es el famoso pie diabético, en donde se produce una herida que no la sienten porque hay pérdida de sensibilidad y sin querer que se pueden dañar el pie, no se lo revisan, y son heridas que no cicatrizan y que cada vez van avanzando más y se van necrosando porque no hay buena irrigación. ¿Y qué sucede finalmente? La solución en muchos de estos casos, lamentablemente, tiene que ser la amputación. Hay cambios también en la anatomía, en la morfología anatómica del pie. Sí, se van deformando algunas articulaciones debido a la falta de irrigación. Es lo que llamamos a veces los dedos en martillo, algunos juanetes, ¿de acuerdo? Conocidos estas hiperostosis, son relacionadas a veces a falta de irrigación, y en un paciente diabético hay que tener cuidado si aparecen, porque nos está avisando de que esa glucosa no está siendo bien controlada. Entonces,
¿Qué factores debe tener en cuenta una persona con diabetes? Porque la diabetes no solamente pues, es un tema del nivel alto de azúcar en sangre y que lo puedo solucionar simplemente dejando de comer azúcar, y aquí entramos en un tema de empezando a tumbar mitos. La diabetes no es una enfermedad que se produce solamente porque como dulces. Hay varios tipos de diabetes, evidentemente, pero las más conocidas son la diabetes de tipo 1, que sea más frecuente en niños, a veces se da también en adultos, donde prácticamente por una enfermedad autoinmune el páncreas deja de producir insulina y tengo que usar insulina. Y la otra, que es la diabetes de tipo 2, que es muchísimo más frecuente, es porque tengo un páncreas que produce insuficiente cantidad de insulina, y la insulina que produce de repente no es tan eficiente en hacer que la glucosa baje en sangre, es decir, que entre a la célula, porque esa es la función de la glucosa. La glucosa es la gasolina de la célula. Es decir, yo como algo, finalmente se vuelve glucosa, un carbohidrato en su unidad, en su mínima expresión, es la glucosa, y esa glucosa tiene que entrar a la célula para que la célula haga su función, es su gasolina. Para entrar a la célula necesita una compuerta, y para abrir esa compuerta, esa llavecita es la insulina. Si no tengo insulina, no entra la glucosa se acumula en la sangre y produce todos los problemas que estamos mencionando. Eso es más o menos en forma sencilla de qué se trata diabetes. Entonces, no solamente es por comer dulces. Los dulces son azúcares simples, son dos glucosas pegaditas que fácilmente yo las puedo despegar y bueno, están ahí circulando en la sangre. Pero los azúcares complejos, como las harinas, por ejemplo, son más piezas de glucosa que me demoro más en separarlas, pero finalmente también se vuelven glucosa y aumentan en sangre. Entonces, no solamente hay que tener cuidado entonces con la ingesta de dulces, hablamos de carbohidratos en general. Cuando decimos restricción, que ahora lo vamos a ver, es carbohidratos en general. ¿Y qué cuidados debo tener entonces en 4 grupos grandes? Con la alimentación, fundamental. Yo me atrevería a decir que hoy en día se debería considerar, para quienes los colegas que no lo consideran o no han escuchado de parte de sus médicos, la alimentación es parte del tratamiento. No es un tema coadyuvante, ni es un tema que tiene que ser, digamos, paralelo. Es parte del tratamiento, es la alimentación en diabetes. Los estilos de vida son fundamentales porque si no cambiamos estilos de vida, no vamos a lograr objetivos de control. La actividad física está demostrado hasta el cansancio que ayuda, ahora vamos a comentar un poquito más sobre eso, y definitivamente prevenir complicaciones significa tener cuidado permanente, es decir, tengo que tener a alguien a quien consultar, un médico de cabecera, tengo que tener un control mensual por lo menos. Lo ideal es que deba tener un aparatito. Si soy diabético, debería controlarme con un aparatito cuál es mi nivel de glucosa por lo menos 1 o 2 veces por semana en ayunas para ver cómo está yendo mi tratamiento. Si hablamos de alimentación, definitivamente tenemos que hablar de variar radicalmente el consumo de los carbohidratos, es decir, dejar de lado los carbohidratos y considerar a los carbohidratos solamente como un pequeño complemento, pero la alimentación tiene que estar basada en el consumo de vegetales, de proteínas, ¿de acuerdo? Hay que consumir carnes magras, es decir, lo más bajo en grasa, que son las carnes de pescado, pollo, sin piel, etc. No se recomienda consumo de carnes rojas, no se recomienda el consumo de carne cerdo, por ejemplo. Hay que preferir cereales, granos enteros, frutos secos, y hay que servirse raciones más pequeñas de comida y tratar de evitar la comida entre comidas. Porque normalmente las dietas, cuando se hablan en un paciente diabético, hay que tener mucho cuidado en cuánto de ingesta calórica le doy, y cuánto de esa ingesta calórica depende del carbohidrato. Hay que tratar que la ingesta calórica sea dependiente del consumo de vegetales y el de consumo de proteínas y del consumo un poco de grasas. Los carbohidratos deben ser solamente la última parte para no tener los problemas que comentaba previamente. Entonces, dentro de las proteínas, ¿qué se recomienda? Básicamente pescado y pollo y carnes magras. Hablamos de carnes, en el Perú hay mucha diversidad de carnes. La alpaca es una carne con muy poca grasa, recomendable. El cuy es una carne que tiene también poca grasa, recomendable. El cerdo no muy recomendable y la carne de res tampoco. Y cuando tratemos de ingerir carbohidratos, que tiene que estar siempre asociado a algo de fibra, es decir, comer pan integral,
todo lo que sea integral es importante. Las frutas que debemos consumir en el paciente diabético tienen también sus bemoles, es decir, no podemos exagerar por el hecho de ser fruta, consumir frutas que tengan demasiada fructosa, demasiado dulce. Hablamos de la chirimoya, del plátano, del mango. Hay que tratar de consumir otro tipo de frutas. No estoy diciendo que no se consuman estas, pero no solamente ceñirse a una sola fruta o acostumbrarse a consumir una sola fruta. Y de los vegetales es mucho más sencillo. Señores, en el Perú hay una variedad impresionante de vegetales y como dicen los nutricionistas, busquemos que haya 4 colores de vegetales en un plato para decir que este plato está correctamente servido y distribuido en el tema de lo que son vitaminas y todo lo que necesitamos de los vegetales. La actividad física, importante del paciente diabético, no necesariamente necesitan correr. Las caminatas interdiarias, 3 veces por semana, durante 10 a 20 minutos, ya es considerado una buena actividad física. Si se practica algún deporte, en buena hora, mucho mejor. ¿Qué deporte? Y acá no hay excusa que valga. Es decir, pacientes dicen, no, doctor, no puedo caminar porque me duele la cadera y tengo este tema. Pues bueno, practique natación. La natación le genera también algún tipo de esfuerzo. Practique estiramientos, tai chi. El tema es que hay que hacer movimiento, hay que movilizar el cuerpo, porque la forma en que yo movilizo mi cuerpo va a hacer que se produzcan sustancias en el organismo que nos van a ayudar a metabolizar también los carbohidratos y además nos mejoran otros aspectos de la vida, el hacer deporte, porque produzco más serotonina, produzco más oxitocina, es decir, el movimiento del cuerpo, la respiración permanente nos ayuda muchísimo y más aún en un paciente diabético. Y no hay edad, digamos, que justifique. Los pacientes a veces debutan con diabetes a los 60 años y me dicen, doctor, yo jamás he hecho actividad física en mi vida. Pues le digo, escoja usted, es momento de empezar actividad física o disminuir su estancia entre nosotros, porque puede ser muy crudo, pero eso es importante decir a los pacientes. Cuando me dicen que no tienen tiempo, que nunca han hecho nada, y que les da diabetes y que no pretenden cambiar su estilo de vida, pues yo les digo, bueno, tómese una foto de tamaño natural y péguelo en cada puerta de su casa para que su familia no se olvide de usted porque va camino a encontrarse con San Pedro. Entonces, cuando al paciente se le habla de manera tan cruda, es decir, si usted no se cuida, se va a morir, entonces entran recién un poquito en conciencia, decir, ok, puedo cuidarme, puedo hacer que mi diabetes finalmente la maneje casi como una persona normal, haciendo mi vida rutinaria, normal, sin cohibirme de nada, pero considerando todas estas pautas que tenemos, en tema de alimentación, en tema de actividad física, ¿de acuerdo? En tema de estilos de vida. Es decir, si hay algo que se prohíbe absolutamente, rotundamente, es el consumo de cigarrillo. Es decir, el consumo del cigarrillo, cada vez que uno consume cigarrillo, deteriora de tal manera un vaso sanguíneo que hace que más fácil ese vaso sanguíneo deteriorado por el cigarrillo, las altas concentraciones de glucosa se pegan más rápido en las paredes de ese vaso sanguíneo. Entonces, es un caldo de cultivo para que ese vaso sanguíneo se cierre rápidamente. Y no hablo que se cierre en el corazón y de un infarto y se murió. Hablo que se cierre un vaso sanguíneo chiquito en la retina, y me produjo retinopatía, en el riñón estoy con nefropatía, en el cerebro, y me da unos microinfartos que no me doy cuenta y se pueden producir encefalopatías. Entonces, hay que tratar de difundir mucho el tema del cigarrillo en el diabético, absolutamente prohibido. No tome alcohol en exceso, y la lámina es clarísima, no tome alcohol en exceso. El paciente me dice, no puede tomar nada de alcohol, no, el exceso es el dañino. Tratar de consumir, si tienen la costumbre de consumir alcohol, es alcohol que no tenga carbohidrato, que no se mezcle con nada de azúcares. Entonces son alcoholes que están libres de eso, para que no mezclarlas con gaseosas y con estas cosas, porque eso es lo que hace daño con el paciente. Hay que estar siempre conversando y tratando de tener un poco de compartir experiencias con otros diabéticos, a ver qué cosa les fue mejor en el tema de las caminatas, de los ejercicios, etcétera, para un poco motivarse también, ¿no? Y el tema del sedentarismo, esto es la otra pandemia que nos aqueja hace 10 años por lo menos en todo el mundo. Definitivamente los impactos más severos se ven sobre diabetes, ¿no? El hecho de ser sedentario ya de por sí es un problema, ya es una enfermedad. La obesidad está pronosticado en el año 2030, va a ser la primera causa de muerte,
la pandemia más grande va a ser la obesidad. Y está directamente relacionado con los hábitos que tenemos, de no hacer ejercicio, de comer poco saludable. Diabetes y depresión. Este es un tema que a veces no se toma en cuenta, pero fíjese que es importantísimo hoy en día considerar que el paciente diabético, cuando se le hace el diagnóstico y ve el tema, ve un futuro sombrío, es decir, ¿y qué va a hacer de su vida? Se ven ciegos, amputados, etcétera, cuando no es del todo cierto, porque se puede controlar la diabetes. Una diabetes controlada puede tener un paciente 30 años de diabético y no tiene ninguna complicación cuando está adecuadamente controlado. Pero en el fondo, el trasfondo, los médicos debemos tratar de buscar, y los familiares del paciente diabético tienen que detectar y pedir ayuda cuando ven a un paciente diabético que está excesivamente triste, decaído, con poca expectativa, sin ganas de hacer las cosas, y a veces no le damos importancia o le achacamos el tema a que puede tener el estrés que todos tenemos y las preocupaciones de todos. Pero no, hay que buscar ahí, desde el punto de vista psicológico, en un paciente diabético puede tener un tema de depresión y hay que tratarlo y hay que buscar ayuda profesional, porque eso nos va a ayudar a que cumpla con los otros factores. Si un paciente deprimido no va a querer hacer ejercicio, no le interesa hacer dieta, no le interesa tomar su medicina, es decir, se da el abandono. Entonces debemos evitar y debemos detectar este tema de depresión en el paciente diabético. Entonces, si ya tiene la enfermedad diagnosticada, son los tips. Hay que iniciar el tratamiento médico definitivamente y no dejarlo. Otro de los temas en nuestro país muy frecuente es, así como hay automedicación, hay autorregulación de la medicina y autosuspensión del medicamento, como las redes y el internet ahora hacen que 15 minutos de lectura puede ser que reemplacen a los 11 años de estudios en la universidad, porque leí 15 minutos sobre diabetes y ya soy un especialista en diabetes. Entonces digo, no, voy a dejar de tomar esta medicina porque me parece que ya no la necesito. Y la gente deja de tomar su medicina. Y después, cuando viene a la consulta, nos dicen, bueno, ¿y quién le indicó que lo deje? No, lo leí porque me parecía que no lo debía tomar. Ese es un gran error. Entonces, eso es importante difundirlo a nivel familiar, con los amigos. Jamás se puede dejar un medicamento ni para la hipertensión ni para la diabetes en general. Ningún medicamento recetado por un médico, el paciente tiene la autoridad, pues, digamos, para poder quitárselo, porque puede tener efectos muy, muy malos. Modificar las conductas de los sistemas saludables, o sea, dejar de fumar, dejar de beber, ese es un tema que tenemos que hacer mucho hincapié, porque depende mucho del paciente, del interés que le ponga, poniéndole las cosas claras, es decir, hacia dónde queremos ir. Si no queremos complicaciones, tenemos que adoptar medidas de esa magnitud, tenemos que cambiar hábitos, si no, no se consiguen los objetivos y obviamente van a aparecer algunas complicaciones. Y aquí hay un dato que suena duro, pero es cierto, y la literatura lo describe. Hay hasta un 12% de pacientes diabéticos, 12% de pacientes diabéticos, que a pesar de tener la mejor medicación, el control adecuado y cumplir todo esto, su diabetes, su glucosa no se controla. Y es un dolor de cabeza para nosotros los médicos, cómo controlamos a un paciente que hace todo lo que le decimos y su glucosa no se controla. Hay temas genéticos, hay una serie de situaciones donde es complejo. Es decir, si ese porcentaje, digamos, que toma el interés y no logra controlar, se presentan a veces las complicaciones en ellos, entonces es penoso. Para los que sí responden, entonces suena un poco, digamos, no entendible para la persona que si toma acción, su diabetes no se va a complicar. Entonces, intentemos siempre persuadir sobre eso a nuestros familiares y amigos. Seguir la alimentación, régimen adecuado, hacer actividad física y no al sedentarismo. Estas cosas deberían estar bien metidas en el chip de los diabéticos y de los que tenemos alrededor algún familiar o amigo diabético. No dejar su tratamiento, no fumar, tomar bebida alcohólica sin azúcar, ejercicio, no sedentarismo y una dieta, que es la más importante. Seguimiento, efectivamente, yo creo en estos tiempos, si hay alguien que todavía no está convencido que la prevención es la solución a los problemas médicos en el mundo, no está haciendo medicina de ninguna manera. El paciente que tiene diabetes debe acudir por lo menos una vez al mes al médico, por lo menos una, y en el domicilio de hacerse un control
si es posible, un autocontrol con otros aparatitos de una vez por semana, por lo menos, para ver cómo está su glucosa. Hay que hacerse control de presión arterial, ya lo expliqué por qué, porque puede desencadenar hipertensión, producto de la diabetes. Hay que ver cómo está la glucosa para ver cómo está yendo su tratamiento. Hay que controlarse el peso para ver cómo está el índice de masa corporal, es decir, ¿estoy subiendo o estoy bajando de peso? ¿De acuerdo? Hay que hacerse un examen de hemoglobina glicosilada, que eso nos da un parámetro para ver cómo ha estado la glucosa en los últimos 3 meses, porque los pacientes también ahora son muy hábiles en tratar de engañar al médico, entre comillas. El día anterior a su examen de glucosa no comen nada y la glucosa en ayunas piensan que le va a salir bajo. Lo que no saben es que la glucosa en ayunas no depende de la comida anterior, sino depende de la glucosa que produce su hígado. Entonces es difícil engañar al médico. Y lo otro, ¿por qué el tema de estar con el médico? Porque la enfermedad en sí también produce algo que es importante, disminuye el sistema inmunitario en el paciente. O sea, el paciente diabético en sí es un paciente que tiene la inmunidad más baja que el paciente no diabético. Por lo tanto, está más predispuesto a tener enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo. Tiene alguna enfermedad más fácil, se puede llenar de bacterias, se puede contaminar de bacterias que un paciente que no tiene diabetes, a pesar de tener una diabetes controlada. En esos tiempos se habla, cuando usted habla de epigenética, se está comentando últimamente que los niveles de glucosa empiezan a deteriorar también las células y se empieza a activar algunos oncogenes y pueden estar también activando cánceres que pueden estar, digamos, apagados, que todos tenemos oncogenes, pero que están apagados. Hay situaciones que prenden el interruptor y se desata lo que no queremos, la aparición de alguna enfermedad neoplásica. Otros factores que son importantes, aparte de los ya mencionados, y que son pequeños pero sumamente claves para mantenernos sanos, o sea, no solamente el estar con los medicamentos a tiempo, medir sus niveles de glucosa, sino otros, como por ejemplo los cuidados personales. Lo que comentaba, el diabético en sí va a tener una piel mucho más débil, ¿de acuerdo? Se hace una herida y le va a demorar mucho más tiempo en cicatrizar, porque tiene dificultad de llevar oxígeno a las áreas donde está esta herida, justamente porque ya tiene deterioro de los pequeños vasos sanguíneos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en el tema de hacernos heridas y todo eso para que no se vayan a contaminar, porque además tienen facilidad de infectarse fácilmente. ¿De acuerdo? En la higiene personal, el tema de las uñas. Hay mucha gente que tiene afición por curarse ellos mismos los pies y sacarse los uñeros y hacerse toda una manipulación de los pies. Mucho cuidado con el paciente diabético porque de una pequeña herida en un dedo, eso puede crecer, avanzar, convertirse en un pie diabético, se gangrena y terminamos a veces en amputaciones. Entonces, muchísimo cuidado si es que no tienen la habilidad, el expertise para hacerse algún tratamiento especial en el pie, sobre todo con el tema de las uñas, a lo mejor es acudir a algún especialista para que pueda ayudarnos. Las dietas ya las mencionamos, las vuelvo a poner porque es bueno insistir. Los diabéticos que están mal controlados suelen perder peso, ¿de acuerdo? Incluso cuando sus glucosas están en un control adecuado porque van perdiendo masa muscular, por lo tanto tienen que tener una alimentación mucho más balanceada. Otro de los factores que suceden en los diabéticos es que la piel la van a tener más seca, producto de que hay una irrigación inadecuada en las partes distales. Entonces, si yo tengo piel seca, por ejemplo, en el de los pies, más fácilmente se agrietan y se pueden contaminar con bacterias y me producen infecciones, inflamaciones, etc. En general, las piernas en sí hay que tener mucho cuidado porque se va perdiendo la sensibilidad a veces, hay laceraciones, pequeñas heridas, cositas que no sentimos porque se pierde la sensibilidad por la neuropatía. La neuropatía diabética lo que primero que hace es perder la sensibilidad en las áreas más distales. Como nos damos cuenta, va un paciente diabético y a veces le aplicamos algunas pruebas sobre las plantas de los pies y de pronto ya no sienten. Y ellos no han sentido ningún síntoma, no tienen ninguna herida, pero no sienten la planta de los pies. Entonces es un aviso de decir, ojo, esa diabetes está produciendo ya neuropatía distal, hay que tener cuidado de no dañarse esos pies porque la cicatrización va a ser más difícil. ¿Se produce retención de líquidos? Sí, pero esto ya es cuando el riñón ya está un poco dañado, lo que comentábamos,
Y entonces la retención de líquidos en un paciente con diabetes sí nos debe pensar, ojo, ese riñón ya está dañado, hay que tener mucho cuidado. Y lo primero que vemos son los edemas, edemas en los pies. Una característica importante de los edemas cuando tiene que ver con riñón es que siempre son bilaterales. Los edemas que son unilaterales generalmente hay que buscar otras causas. Cuando son bilaterales hay que pensar, este es un problema cardíaco, que hay un aumento de presión, de problemas de los vasos, o hay un problema de diabetes que está deteriorando los vasos sanguíneos a nivel distal y entonces no se produce adecuadamente la fisiología del drenaje venoso y entonces se acumulan líquidos y eso se muestra a través de un edema. En general, el cuidado de las piernas es sumamente importante en el diabético. Debe ser de rutina, debe estar permanentemente chequeado el paciente diabético. Curioso, penoso diría yo. Yo cuando veo pacientes con diabetes les pregunto, su médico le revisó los pies y en el 80% de los casos me dice no. Entonces, no sé en qué parte del examen físico del diabético, a veces los colegas por la rapidez del apuro se olvidaron que parte fundamental es revisar los pies. Entonces, si usted es diabético o tiene un paciente diabético, va a su médico y su médico no le revisa los pies, entonces hágale acordar a su médico que tiene que revisarle los pies. Hay que ver cómo están los pulsos en los pies, cómo está si el cambio de la forma de los dedos, si está habiendo algún tema que el paciente de repente no se da cuenta, pero nosotros sí tenemos la capacidad de detectarlo y tomar acción para decir, ojo, hay que tener cuidado con esto y tomar acción sobre eso, ¿no? En general hay que revisar el cuerpo constantemente en un diabético, revisar la piel, revisar los cambios tróficos, los depósitos de tejido adiposo, el peso en el paciente, las uñas, etcétera, porque si entendemos que es una enfermedad sistémica, donde se deterioran los pequeños vasos sanguíneos, hay vasos sanguíneos en todo el organismo. Se deterioran los pequeños filamentos nerviosos, hay filamentos nerviosos en todo el cuerpo. Entonces hay que detectarlos y eso es siempre revisando todo el cuerpo, haciéndose un chequeo. Uno debería tener la responsabilidad de estar mirando si apareció algo, pero el médico también tiene doble responsabilidad de mirar bien y examinar bien a su paciente. Eso es básicamente hacer un repaso de lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes y recalco dos cosas fundamentales. La prevención es la clave del éxito y el contacto con un médico por lo menos una vez al mes creo que es la sinergia fundamental para tener a un paciente diabético bien controlado. Ahí tengo que ser sumamente honesto. Hay dos escuelas en el mundo, en medicina, que están bien marcadas. Hay un grupo de endocrinólogos, médicos internistas, que estamos a favor de decir que no existe la prediabetes. Porque en el momento en que un paciente es diagnosticado con diabetes, por lo menos 5 años antes ya empezaba a tener trastornos con el manejo de su glucosa. Entonces debería considerarse ya un paciente diabético en realidad. Y hay otro grupo de médicos que habla del tema de la prediabetes. Creería que entendiendo desde el punto de vista de no alarmar al paciente y de tratar de que no catalogarlo como un diabético para que no impactarlo de alguna manera. Pero el paciente prediabético, finalmente, ya necesita tomar todas las medidas que hemos comentado. Tomar incluso medicamentos que mejoren su resistencia a la insulina, cambiar su dieta, o sea, hacer todo el tratamiento que le hacemos a un diabético. Entonces, está ahí el dilema en la literatura médica, vamos a encontrar de ambas cosas, ¿no? Creería que ahí debería ser una sinergia. El tema de salud ocupacional tiene mucho que ver ahí en las empresas, ¿no? Hay algunas empresas que asesoramos por ahí, donde comentaban, por ejemplo, con el médico ocupacional que tenía 2 toneladas de sobrepeso dentro de sus empleados y querían implementar algún sistema de cómo bajamos esas 2 toneladas de sobrepeso y no eran más de 300 trabajadores. Entonces, el tema era enseñarles un poco a la responsabilidad de que comer sano es una obligación personal, es decir, no tendría que ser pues una cosa impuesta. Ahora, si es un paciente diabético, con mayor razón. Es decir, si no hay la posibilidad de que consiga a la mano una alimentación saludable, pues tener digamos, la obligación
de llevarse su alimento, es decir, de tratar de consumir más saludable si es que la empresa no se lo facilita o el área donde está no le da esas facilidades, ¿no? Hay que asumir esos compromisos, esos esfuerzos, pero creo que vale la pena, lejos. La primera pregunta es un rotundo no. No existe, por favor, eso. No existe el tema la diabetes no se cura, solamente se controla. Es un estado metabólico al cual una vez que se llega, no hay marcha atrás, pero sí se puede controlar. Definitivamente no lo recomiendo, no es una forma de controlar el tema de la diabetes y además produce daños del riñón, porque los cuerpos cetónicos, como nombramos, son una especie de veneno para el organismo. Entonces, está muy difundido entre la población para bajar de peso y todo eso, hacer las dietas cetogénicas. Mucho cuidado con dañar su riñón si no tienen asesoramiento adecuado.